Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nuestra mentoría de hoy martes. Vamos a dar ya comienzo. Gracias por su puntualidad. La idea es que pasemos un momento, como siempre, un momento agradable, que podamos aprender, que ustedes también me enseñen a mí, porque sé con toda seguridad de que ustedes tienen bastante que contarme y esperamos que este tema sea de gran utilidad para ustedes. Entonces, vamos a comenzar. Voy a permitir compartir pantalla y vamos conversando al respecto. Bueno, entonces el tema que tenemos para hoy es el tema de cotizaciones. Vamos a enfocarnos a tres aspectos que pues a mi parecer y considero que son vitales para las empresas, como es cómo crear una base consolidada de cotizaciones, es decir, qué necesitamos nosotros saber para poder establecer una cotización. Ya vamos a ver bien en detalle cuáles son esas recomendaciones, qué podemos hacer pues para lograr que esa cotización llegue a ser efectiva, ¿no? Porque pues uno puede presentar de pronto una propuesta, pero pues la idea es que esa propuesta sea llamativa para nuestros clientes y que de cierta manera logremos el objetivo que es que adquieran nuestros productos o servicios. También vamos a mirar un formato básico de cómo presentar una cotización, pero pues vamos a resaltar mucho qué debe llevar la cotización para que no nos haga falta a la hora de que algún cliente de pronto nos la pida y poderla tener en cuenta, pues esos aspectos que son claves ahí y que de pronto son necesarios para la hora de pronto de presentar esta cotización a este cliente. Y también, pues, cómo llevar ese control, porque muchas veces, pues, presentamos nuestras cotizaciones, pero si no llevamos un control, pues, si son muchas las que de pronto en algún momento presentamos, pues, llegará el momento en que de pronto se nos olvide hacerle seguimiento. Entonces, vamos a mirar esos aspectos importantes y vitales dentro de un tema que uno considera, bueno, algo tan simple como una cotización, pero hay muchos aspectos y muchas, digamos, herramientas que nos pueden ayudar a que sea efectivo este trabajo. Muy bien, entonces, bueno, quiero que de pronto alguien pueda abrir su micrófono y leamos esa reflexión que tenemos en pantalla. Alguno de los participantes que desee hablar el día de hoy. Reflexión. Establecer la estrategia de cotización apropiada para los productos y servicios empresariales es un elemento muy importante que ayuda a definir si la compañía puede subsistir o extinguirse. Sin embargo, muchas empresas fijan precios sin realmente comprender sus costos, su competencia, la necesidad de los clientes y el entorno económico. Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién hablé? César Avendaño de OVG. Ah, bueno, don César, muchas gracias por su intervención. Bueno, ¿qué opinas de eso que acabamos de leer? ¿Qué piensas tú dentro de tu experiencia como empresario? Me imagino que has tenido ya pues alguna oportunidad pues para cotizar, ¿no? Sí, señor. Pues generalmente las empresas es complicado. Siempre las diferenciamos del sector público y del sector privado, ¿sí? Son Sí, dos, son dos formas de cotizar, ¿sí? ajá, Entonces, excelente. muchas de las veces esas cotizaciones que nos piden, uno trata de ajustarse a las necesidades, tanto de calidad, de transporte, ubicación, donde se debe llevar el producto, ¿sí? Entonces, muchas veces las empresas no coinciden con el valor que uno pasa a la cotización, ¿sí? Entonces, muchas veces es complicado y muchas veces, no sé, por ejemplo, había uno de los ítems que me pareció interesante, que es el tema de seguimiento de cotizaciones. Se han pasado muchas cotizaciones y con el pasar de los tiempos no se sabe si, no se vuelve a saber nada más. O sea, por inercia, uno sabe ya que no fue acogida la de la empresa.
Claro, y uno cree que de pronto, muchas gracias, César, realmente uno cree que de pronto a veces incluso tenemos clientes que ni se acuerdan que le pasamos la cotización porque reciben tanta información que de pronto a la final no se deciden. Pero muchas gracias por su intervención y es realmente importante, queridos empresarios, que tengamos en cuenta ahorita los siguientes aspectos que les tengo para el día de hoy. Porque dentro de esos aspectos señalamos, entre otras cosas, lo siguiente. Digamos, para crear esa base de cotizaciones, primero debemos considerar que a veces uno cree, bueno, pues se sobreentiende que cuando cotizamos de pronto de una forma alta, pues esto va a ahuyentar a los clientes, ¿cierto? Pero a veces cuando decidimos ajustarnos a ese valor que de pronto espera el cliente, corremos un riesgo y es bastante interesante porque ese riesgo puede incurrir incluso en provocar que la empresa pues ya no tenga unos ingresos suficientes y pueda cesar sus actividades, es decir, vaya a pérdida. Entonces, muchas veces en el momento de cotizar, pues uno quisiera pues de pronto lograr ese contrato o lograr esa, pues que se le cumpla esa orden de servicio, pero también debemos tener en cuenta que pues si uno como empresario ya tiene conocimiento de cuáles son esos gastos y esos costos que necesariamente son fundamentales para poder llevar a cabo el servicio, ya bajarse, digamos, de ese valor, pues va a implicar pues un riesgo para la empresa. Sin embargo, dentro de esa economía también crítica, pues hay algo que se llama que es la cotización estratégica, en donde podemos hacer un uso activo de diferentes herramientas, ¿sí? Podemos revisar qué podemos hacer para lograr que esas cotizaciones puedan ser más efectivas. Y eso pues ayuda a que haya un aumento de las ventas, que haya obviamente ganancias y que podamos llegar a tener ese éxito que tanto esperamos, ¿no? Em, y eso, todo eso, pues debido a poder establecer un precio correcto a los productos o servicios que ofrecemos. Entonces, dentro de esa, digamos, esos aspectos clave para poder llevar a cabo esa cotización o esa base de cotización, hay 5 aspectos claves que tengo preparados para el día de hoy. Entonces, primero, pues tiene relación con conocer al cliente. Entonces, necesariamente, nosotros, pues, necesariamente tenemos que conocer a ese cliente al cual vamos a enviar esa cotización, conocer cuáles son sus intereses y ya vamos a mirar, pues, más adelante qué otras recomendaciones nos dan al respecto. Lo segundo es conocer nuestros costos. Como les decía antes, pues es necesario saber cuánto me cuesta mi servicio o mi producto para de esa manera poder entender y poder comprender que yo debo ganar, ¿sí? Porque estamos hablando que esto es un negocio y que las empresas dependen de esos ingresos para poder subsistir. También, pues es necesario conocer la competencia. De hecho, tradicionalmente, pues es necesario también de vez en cuando pedir cotizaciones de la competencia para estar monitoreando cómo está ese mercado, cómo están ellos, qué están ofreciendo, qué tipo de beneficios ofrecen, descuentos, en fin. Y eso es sano, pues a veces es difícil de pronto que nos brinden esa información porque pues obviamente cada empresa va a ser muy celosa pues de cuidar eso, pero sí es necesario monitorear o conocer un poco acerca de cómo está esa competencia nuestra. También conocer cómo va el mercado, entonces cuál es la tendencia del mercado, qué es lo que ahora los clientes están esperando, qué nuevas normativas están saliendo, entonces ya vamos a mirar. Y finalmente conocer ese ciclo de vida del producto, que vamos a ver cuáles son las fases. Sea un producto o sea un servicio, siempre va a haber un ciclo de evolución desde el momento en que yo pues decido lanzarlo al mercado. Entonces, dentro de ese primer punto que es conocer a nuestros clientes, es muy importante, queridos empresarios, tener en cuenta este factor y por eso está en primer lugar, ¿sí? Entre mayor conocimiento podamos tener de lo que es nuestro cliente, cuáles son sus necesidades, los deseos, qué es lo que espera el cliente, pues hay mayor posibilidad de que nuestros productos o servicios pues, puedan ser más llamativos para ellos, ¿cierto? Y pues siempre digamos, estos productos o servicios que estamos ofreciendo, pues van a satisfacer esa necesidad.
Y también pues es necesario pues dentro de esa análisis del cliente o del potencial que tenemos de esa empresa, es importante pues revisar el mercado, revisar si busca pues de cierta manera de qué aspectos podemos nosotros poder mejorar, ¿cierto? Para poder llevarle a ese cliente algo adicional, ¿sí? Si bien es cierto, pues muchos podrán ofrecer, pero ustedes conocen perfectamente su empresa, conocen su mercado y saben que pueden competir también con algo que de pronto los demás no tengan. Entonces, debemos comprender, entre otros aspectos, todo lo que tiene que ver con cuál es el estatus que tiene la empresa, qué clientes son los que realmente en este momento ustedes pueden manejar, ¿cierto? Hacia qué sectores se pueden dirigir y pues de pronto se pueden especializar. Pueden decir, bueno, pues nosotros de pronto nuestro sector pues ya tradicionalmente pues era el sector petrolero, pero ahora quiere incursionar al sector hotelero o al sector de comercial, ¿sí? Entonces, eso es importante también porque a ustedes les ayuda a direccionar ese portafolio, esas cotizaciones o esas ofertas de servicio. Entonces, los clientes son necesarios conocerlos para poder, digamos, determinar efectivamente qué es lo que necesitan. Aparte de eso, pues un segundo aspecto que tenemos es, sin lugar a duda, también muy importante y tiene que ver con conocer nuestros costos. Eh, digamos ya por la experiencia y por las investigaciones que se han realizado, muchas empresas, incluso aquellas empresas que uno no cree, pero que son empresas grandes, consideran, a veces se les escapa ciertos costos o gastos implícitos dentro de un servicio o producto. Entonces, de pronto nos apresuramos al momento de cotizar, pero cuando llega el momento, digamos, ya de entrar como a revisar, a mirar, bueno, cuánto es que me va a ganar o cómo es que me va a ir, ahí es donde entra pues la revisión y pues se da uno cuenta que puede haber errores y que la utilidad que yo estaba esperando pueda que realmente ya no sea la utilidad que voy a conseguir. Entonces, este aspecto de conocer los costos es necesario. Digamos que ustedes pues ya pueden establecer sus costos sabiendo, como veíamos en las clases anteriores, en el tema del presupuesto, determinar cuáles son nuestros costos, qué cosas van implícitas para poder yo producir, bien sea ese servicio o ese producto. Entonces, podemos crear una hoja de Excel, podemos hacerlo en una hoja de papel, pues si es algo muy puntual, pues lo podemos hacer. Si tenemos un libro, lo podemos escribir, pero sí es necesario sacar esos costos para determinar hasta qué punto yo puedo negociar, ¿no? Porque la cotización en sí, pues es la presentación de una propuesta, pero pues digamos, ya como tal ustedes al hacer el análisis de esos costos, de esos gastos, pues pueden determinar cuál es el valor que le pueden ofrecer a ese cliente. Entonces, es necesario mantener, pues digamos, también actualizado esos costos, ¿sí? Muchas veces de pronto, pues podemos tener por ahí dentro de nuestro archivo digamos, los costos para cotizar un transporte, ¿sí? Entonces yo tenía cotización de un transporte y tenía cierto valor, pero sin embargo ahorita por la normatividad entonces ya cambian los aspectos, ya pues digamos los valores pueden variar, ¿cierto? Entonces eso mismo puede pasar con cualquier otro servicio o producto porque pues el entorno, la situación, la economía puede cambiar y eso también pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese segundo aspecto fundamental de recomendación total, conocer nuestros costos para poder cotizar. Como tercer aspecto, necesariamente pues es vital también conocer nuestra competencia. Em, es bueno pues poder hacer un análisis de quiénes están, digamos, ofertando los servicios. El creer que no hay competencia, eso es inaudito porque siempre habrá una competencia, sea directa o indirecta, habrá alguien que preste un servicio
igual o similar al que yo estoy prestando. Entonces, incluso soluciones, ¿no? Entonces, uno no cree, pero la competencia puede ser incluso la misma tecnología. La tecnología puede hacer que ya las empresas no quieran adquirir nuestros productos o servicios, sino que ellos quieran directamente tener ese servicio o producto desde la empresa. Entonces, es necesario mirar ese análisis, esa competencia, revisar cómo está, quiénes están, digamos, ofertando, quiénes están de pronto brindando también ese tipo de soluciones, porque en últimas, cuando una empresa solicita cotización es porque necesariamente tiene un requerimiento. Entonces ahí es donde yo debo entrar también a revisar qué le pueden ofrecer otros competidores o otras empresas y cómo yo puedo de cierta manera mejorar esas ofertas. Importante, la intención de revisar cómo está la competencia es no copiar, porque pues empezando de que pues eso no va a garantizar realmente si van a aceptar o no mi cotización, pero sí lo que sí puedo hacer es mejorar o innovar o tratar de hacer algo más llamativo a esa cotización que estoy presentando. Mm, con la intención de que me reconozcan como un líder del mercado o que me reconozcan con un factor de diferenciación, incluso hasta la misma atención, ¿sí? Muchas veces cuando enviamos una cotización, no es solamente enviarla, es también cómo yo puedo también ofrecerle algo adicional al cliente, de pronto una llamadita después, decirle, mire, yo le envié la cotización, ya la revisaron, no la revisaron. Entonces, eso está dentro de la parte que vamos a hablar del tema de seguimiento, ¿sí? Y cómo lograr que de pronto de esa manera el cliente al sentirse acompañado pueda ver también que hay como un compromiso, ¿no? Porque pues muchas veces mandamos la cotización y bueno, pues esperamos a ver si nos llamen, pero qué bueno poderle regalar una llamada, poderle preguntar. Pero pues esos son tips que de pronto la competencia no hace, pero que ustedes hoy en día tendrían la oportunidad de hacer. Em, y pues obviamente es importante pues analizar ese mercado que se está cubriendo y la competencia cómo lo está satisfaciendo. Entonces, ahí está ese tercer aspecto de la competencia. Como otro aspecto, está la dirección del mercado. Entonces, muy similar a lo que hablábamos de la competencia, pero acá ya hablamos de un entorno general. Entonces, hablamos de las condiciones que se están presentando, cómo está la economía, qué está cambiando, cómo están las personas o las empresas adquiriendo sus servicios o productos, ¿sí? Entonces, si ya esta parte está cambiando ya de pronto las personas, por ejemplo, en los que el tema de suministros, hay empresas que ya no están optando por el papel tradicional, sino están optando por papel ecológico. Entonces, si yo soy una papelería y si esa papelería pues venía suministrando ese servicio a la empresa, pero resulta que ya se está dando cuenta que ya no le están pidiendo la misma cantidad de resmas, pues ahí es donde yo debo actuar y debo empezar también a revisar, bueno, qué está pasando, cómo puedo yo también cotizarles o enviarles propuestas, ¿cierto? Enviarles nuevos productos, nuevos servicios y hacer esa cotización también algo bueno para, pues, digamos, la empresa para que pueda también aumentar sus ventas o aumentar sus ingresos. También, pues, dentro de esta dirección del mercado, sin duda, es importantísimo poder monitorear eh, cómo está, digamos, la normatividad, ¿cierto? Entonces, si la normatividad ha venido cambiando, yo debo garantizar, pues, que exista controles, ¿cierto? Entonces, no solamente limitarnos a enviar un valor, sino es también mostrar qué más hay detrás de ese valor. Entonces, si yo puedo hacer una cotización por un valor específico, pero yo en la descripción o una carta acompañando esa cotización o un mensaje acompañando esa cotización indicando de que yo le estoy brindando, pues aparte de eso, otros servicios o le estoy garantizando seguridad. Pues ahorita pues las empresas son supremamente, pues estamos en un tema de la pandemia y eso es algo que hoy en día ya incluso
para cotizar cualquier producto, cualquier servicio, ya se está pidiendo el cumplimiento pues de la normatividad. Entonces ahí es donde yo puedo entrar a generar también un factor. Y eso tiene mucho que ver con el mercado actual, porque pues ha cambiado, son factores que están buscando, están implicando que eso cambie, ¿no? Entonces ahí es donde debemos entrar nosotros a revisar. Y finalmente, el quinto aspecto tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Entonces, resulta que cualquier producto o cualquier servicio, bueno, bien sea un bien o un servicio, algo físico tangible o incluso algo que no es tangible como un servicio, tiene una evolución y puede presentar, pues digamos, algo que se llama el ciclo de vida del producto. Entonces, cuando nosotros hacemos un lanzamiento, se denomina la introducción. Entonces nosotros hacemos el lanzamiento de ese producto y es la introducción hacia ese mercado objetivo, ¿cierto? Entonces yo lanzo, muchos de ustedes pues ya han tenido la oportunidad pues de obviamente darle apertura a su negocio, entonces también de esa manera abren los servicios que están prestando. Llegan a un momento de crecimiento en donde se vienen estableciendo a través de la captura de clientes, a través de la generación de alianzas, y también de que se den a conocer en el mercado. Aparece una etapa de madurez o equilibrio en donde pues ya son reconocidos, ya existen en el mercado, ya tienen de pronto una base de clientes consolidadas, pero todos los productos o servicios también pueden entrar a una etapa de declive. Eso es natural dentro del ciclo de vida de los productos. Nosotros podemos optar o mantenernos durante un periodo estable o de esa manera pues empezar a decaer. Sin embargo, nuestros productos y servicios también yo puedo generar estrategias para evitar que caigan en ese declive. Ahora, un declive no significa pues que no puede haber una reinvención de mi servicio, de mi producto, ¿cierto? Entonces, si yo genero un nuevo producto o hago una reingeniería o cambio mi producto actual y lo transformo para que sea mucho más llamativo, pues eso también ayudaría a que se mantenga digamos, esa estabilidad y que mi producto se siga sosteniendo en el mercado. Entonces, dentro de ese ciclo de vida del producto, pues hay algunas estrategias. Por ejemplo, en el tema de los precios, ¿cierto? En la etapa de introducción, pues se hablan de estrategias como promociones por lanzamiento. Entonces, es donde uno observa que las empresas lanzan su producto, hacen ofertas, motivan con publicidad. Obviamente, pues eso es necesario para poder dar a conocer. Si ya tengo un producto, pues lo que les decía, podemos hacer algunos ajustes, algunos cambios, entonces ya ese cambio implica que pues también dé a conocer que, por ejemplo, ya estamos, ya ahorita pues digamos tenemos otros métodos de pago, si de pronto yo vendo un producto y ya en el almacén pues no se requiere recibir efectivo, sino pues implementé ya la facilidad del datáfono. Entonces, esas cosas, aunque uno no crea, eso genera novedad y eso genera también confianza en los clientes. Dentro de la etapa de crecimiento, pues ahí, por ejemplo, debemos tener en cuenta mmm, cómo se está generando esos ingresos, ¿cierto? Esos gastos en cuanto a que haya un equilibrio también ahí en esa etapa y si de esa manera, pues, pueden generar utilidad, ¿no? En la etapa de crecimiento, después de un lanzamiento, pues yo ya empiezo a estabilizar mis precios, mis valores y pues ya empiezo a manejar digamos, un valor estándar para poder de esa manera mantenerme en el mercado. Pero pues también yo podría, en una etapa ya de madurez, dentro de esa etapa de madurez, yo podría manejar, pues, digamos, ya unos precios que sean competitivos, ¿cierto? Que estén a la vanguardia de lo que maneja el mercado, pero que no me vayan a ser contraproducentes para que después en esa etapa de declive no vayamos a caer, pues digamos, en que ya mi servicio o mi producto realmente ya nadie lo quiera conseguir. Bueno, entonces,
sin embargo, pues en todo este rol, pues se puede ver que ya exista una saturación, ¿no? Puede existir una saturación, digamos, de los productos y servicios que ya estoy ofreciendo. Entonces, ahí es donde yo entro a hacer esos cambios, ¿no? Esos ajustes para hacer que el producto que yo esté ofreciendo sea mucho más atractivo, llamativo, o que sin duda pues llegue a satisfacer pues esas necesidades que de pronto ese cliente está necesitando. Importante, pues no hay que, digamos, desconocer que para que mi negocio pueda mantenerse en el mercado es necesario invertir, entre otras cosas, en temas de publicidad, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo esté generando unas cotizaciones, la credibilidad que de pronto las empresas puedan tener de mi empresa, ¿cierto? Mis clientes puedan tener de mi empresa, dependen en gran medida también en ese conocimiento en el mercado que yo pueda tener. Entonces, ahí es donde uno entra a revisar y decir, listo, hay que invertir, hay que generar también estrategias para poder, pues, digamos, buscar de cierta manera que, pues, se fijen en mí, ¿sí? Porque, pues, digamos, ya cuando es una empresa conocida, pues el cliente dice, no, pues va a ubicar y va a solicitar la cotización a esta empresa porque es que la conocemos, porque ya la hemos escuchado. También la experiencia de tener clientes que referencien, eso también es importante. Entonces, digamos, si yo soy un proveedor ya de una empresa y esa empresa me recomienda con otra empresa, eso genera una cadena importante. Muy bien, hasta ahí, pues digamos, están esos 5 aspectos. Volvemos rápidamente a recordarlos. Entonces, retomamos, debemos conocer los clientes, debemos conocer nuestros costos, debemos conocer la competencia, debemos estar atentos a cómo se comporta el mercado y finalmente conocer ese ciclo de vida o ese recorrido que tiene mi producto o servicio. Entonces, con esos 5 aspectos son necesarios para poder determinar una cotización estratégica. Ya teniendo claro esa forma, digamos, de establecer la cotización, ya debo yo establecer una lista, digamos, de esos valores para tenerlos disponibles a la hora de que me pidan una cotización. No esperar a rebuscar porque a veces puede pasar de que me piden una cotización y curiosamente yo no tengo los valores, no tengo los precios, no tengo a cuánto le puedo cobrar. Y ojo con esto, se pierden clientes cuando las cotizaciones no se envían a tiempo. Una persona que pide una cotización la está solicitando, espera que en el menor tiempo posible llegue esa cotización. Y digamos, si yo espero más tiempo en enviarla, pues estoy perdiendo también la posibilidad de que se fijen en la cotización que llegue, porque ellos también generalmente piden, o las empresas piden 5, 4, 3 cotizaciones, pero pues obviamente se van a fijar en las primeras que lleguen. Entonces, si yo de pronto no estoy preparado, si no tengo, digamos, esa información a la mano, pues me va a ser muy difícil poder responder a esa cotización. Generalmente, pues hoy en día por la tecnología, pues las cotizaciones se piden pues por correo electrónico, entonces nos llegan los requerimientos o incluso al celular, nos llaman, vean, necesitamos que nos cotice esto, 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 ¿sí? Entonces, qué bueno que ustedes tengan a bien revisar esos costos, revisar esa información, tener un inventario de qué productos o servicios son los que yo ofrezco, tener unas opciones para cuando llegue el momento de hacer la cotización, pues sea mucho más fácil y de esa manera pues no tengamos inconveniente. Entonces, bueno, no sé si tengan ahí alguna pregunta, alguna inquietud, a través del chat pueden escribir. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, como un punto importante para el día de hoy es cómo construir un formato básico, un formato para poder realizar una cotización.
si viene, puede pasar que ya ustedes cuenten con un formato pues de cotización. Sí, quise traer pues un formato muy básico, muy práctico, en donde quiero resaltar cuáles son como esos campos o esa información que es vital a la hora de poder cotizar un servicio o un producto. Entonces, ustedes van a encontrar este mismo material en la carpeta del Drive como material educativo. Lo van a encontrar como formato básico para realizar una cotización. Ya les voy a compartir mi pantalla con la información. Entonces, es un formato muy sencillo, simplemente es llenar los campos que nos pide, pero que, digamos, ustedes si ya tienen su formato o si ya cuentan con esta información, pues es importante que de pronto revisen, bueno, qué tiene, qué de pronto me puede hacer falta el formato que ya estoy manejando, porque pues este es un ejemplo, pero pues lo tenemos como muy estructurado para que de esa manera pues también aquellos que de pronto no lo tengan, lo puedan usar. Entonces, vital, pues la información de la empresa, o sea, su empresa debe figurar. Si no tienen un logo, pues no importa. Para eso tenemos el nombre, los datos dentro de ese nombre, pues obviamente debemos incluir el NID de la empresa, ¿cierto? El NID que ustedes tienen. Y importante, pues llevar un consecutivo de esa cotización. Y ya vamos a ver por qué la importancia del consecutivo. Ese consecutivo no requiere ninguna autorización ni ningún, digamos, codificación como pasa con las facturas, que es diferente. Las facturas sí deben llevar una codificación, pero acá es más de manejo interno. Entonces nosotros como manejo interno, pues le podemos dar una codificación, un número de cotización. Yo puedo manejar cotizaciones por año, entonces si yo quiero agregarle por año, entonces esta va a ser la 1 del año 2020, entonces yo le digo que es el 20, ¿cierto? Si es del año próximo, entonces sería el 21. De esa manera llevar un control. Básicamente esta es muy, muy importante. ¿Qué más podemos incluir? Entonces, pues se puede incluir, entre otros aspectos, la información breve de la empresa, ¿sí? Algo muy corto en donde diga, pues, suministros, transporte, bueno, como que describa rápidamente, pues, lo que es la empresa en sí, porque de esa manera, a veces, ¿qué pasa? Pedimos cotizaciones, pero recuerden, cuando uno como empresa recibe esa cotización, está recibiendo parte de ese portafolio de servicios, ¿cierto? De ese portafolio que de pronto ustedes ofrecen, que puede ser un portafolio bastante grande, pero si yo acá puedo poner, digamos, alguna información que también de pronto promocione lo que yo también oferto aparte, eso puede generarles también una retribución a futuro. Porque ya uno va a tener, mire, es que ellos no solamente me pueden ofertar este tipo de servicios, sino, también ellos mencionan que ahí pueden hacer esto, esto, esto. Entonces, eso puede ayudar bastante y lo pueden manejar. Básico, tener la información de qué cliente es el que me está pidiendo la cotización. Entonces, el NID de ese cliente. Si el cliente definitivamente no me envía el NID, bueno, no importa, por lo menos pues igual, pues si no lo tenemos, tenemos el nombre. Tener el nombre también del contacto. Em, es clave ese contacto de quién me solicita la cotización porque con ese contacto es que yo puedo después hacerle seguimiento. Entonces sí es importante cuando de pronto, y pasa mucho, nos llaman y nos piden la información y de pronto uno no tiene toda la capacidad pues para captar la información. Entonces, qué bueno poder de pronto devolver la llamada, poder decir, regáleme estos datos, son importantes, consideramos, gracias por tenernos en cuenta. Entonces, eso ayuda también a que ustedes generen esa confianza en ese cliente. Ahora, si es un cliente que es nuevo, pues aún más se va a sentir, pues, digamos, bien atendido. Si es un proveedor que ya de pronto ya los tiene a ustedes como clientes y les ha venido pidiendo la información, pues ya ustedes ya van a tener esa información ahí a la mano y ya van a saber qué es con esa persona, pero pues es importante el contacto. La fecha vital, pues porque ahorita más abajo vamos a mirar, porque toda cotización también va a tener una vigencia. La vigencia la determinan ustedes, obviamente, pero pues es necesario marcar la fecha, la ciudad, de donde pues se está, digamos, en este caso, se va a prestar el servicio, se va a llevar a cabo la entrega de esos productos, un teléfono,
bien sea celular fijo, una dirección de, pues, donde voy a tener contacto con ese cliente, un correo electrónico, si lo tengo, fabuloso, porque eso me va a ayudar también a manejar como toda la información. Y acá manejamos un tema importante. Entonces, yo puedo tener una estrategia de descuentos, ¿cierto? Entonces, yo puedo manejar un porcentaje de descuentos sobre la base de mis precios. Obviamente es una estrategia comercial. ¿Por qué? Yo puedo, y pasa mucho, y eso ustedes lo van a ver en los almacenes, uno se da cuenta que, digamos, cuando dicen super oferta, ellos elevan el precio y colocan un descuento. Entonces, digamos que ustedes también pueden hacerlo, siempre y cuando, pues, obviamente eso no vaya a afectar también, digamos, los precios que están en el mercado. Entonces ustedes pueden manejar, pues digamos, un descuento especial o no pueden poner descuento, pues eso es opcional, pero pues a veces llama mucho la atención porque nosotros como compradores, y eso aplica para cualquier empresa, psicológicamente a nosotros nos trabajan a través de los descuentos. Entonces cuando uno ve promoción, oferta, descuento, inmediatamente se fija nuestro cerebro y hay como una inclinación hacia la compra. Entonces, es una estrategia, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Forma de pago, vital. Vital porque, pues, si es un proveedor, un cliente, perdón, que yo ya tengo, pues, digamos, una relación con ellos, pues yo podría con ellos manejar una forma de pago a crédito a 30 días, a crédito a 60 días, bueno, dependiendo también con las condiciones. Si yo ya conozco las condiciones de mi cliente, pues yo puedo definir. Sin embargo, pues también es importante definir si pues se maneja de contado. ¿Qué más puede, pues digamos, se debe tener en cuenta? Pues bueno, un código de descripción si nuestro producto está categorizado, es decir, si son insumos, pues yo puedo codificar. Eso ya es interno, o sea, esto es opcional. Si no necesito codificar porque pues simplemente pues es un producto que estándar que yo ya manejo, pues no vamos a tener inconveniente, no vamos a tener ese problema, entonces digamos que el código no va a ser relevante. Generalmente este código tiene relación con los inventarios, ¿no? Entonces, si yo ya manejo un stock, un inventario de productos, pues ese código es igual al código del inventario. Entonces, ahí lo tenemos. La descripción, la cantidad, bueno, descripción de qué se trata, cuál es el producto, cuál es el servicio, la cantidad, la unidad. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo un ejemplo. Esto es un tema de elementos para pintura, entonces, y para arreglos locativos, entonces, pues acá se maneja caja, unidad, en fin, pero ya depende, pues, como saben ustedes, pues, dependerá, pues, del tipo de producto o servicio que ustedes ofrecen. Un valor unitario, un valor total, que pues aquí pues se formula ya automáticamente si yo pongo acá la cantidad, entonces el sistema ya me arroja aquí, me hace el cambio, ¿cierto? Pero pues igual es básicamente la multiplicación de esa cantidad por ese valor unitario, pues me da el valor total de esa unidad que estoy cotizando. Puede tener el número de columnas, de filas, bueno, en fin, todo lo que se requiera. Ustedes la pueden editar si quieren, pueden revisar el formato que ustedes manejen si lo tienen implementado. Acá es importante, entonces, aunque tenemos ya el valor, entonces el valor por cada uno de los ítems, acá abajo pues me va a pedir un valor total. Y esta parte, entonces, este espacio, ahí es donde yo puedo incluir información como el tiempo de vigencia de la oferta, ¿cierto? La promoción en particular, entonces que esa promoción aplica por la compra de tales y tales productos o solo aplica para tales y tales productos. Eso ya lo definen ustedes, ¿cierto? ¿Qué otras condiciones podríamos tener también? Entonces, yo les ofrezco tener esto, tener lo otro. Entonces, tenemos la oportunidad de poder aquí en este espacio poder colocar como esa información. Ese descuento que hablábamos aquí en la parte superior,
en este caso, el ejemplo dice que el 5% es el mismo descuento que me va a reflejar acá, en este caso, por el valor que tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, ya es una fórmula, ahí me están cogiendo el 5% de este valor, ¿sí? Y pues vendría un total, si aplica, pues en este caso, aplican productos con IVA. Entonces, obviamente, esos datos contables, financieros, son vitales a la hora de cotizar. Debemos señalar si incluyen IVA, qué impuestos incluyen, o si sencillamente no tiene impuestos, pues señalarlo muy bien, porque pues a la hora de después de que yo envío una cotización y es aceptada, yo ya no puedo retractarme a no ser que entre a negociar con el cliente, pero queda de muy mal gusto decirle después de que qué pena con usted, pero es que se me olvidó o es que no le incluí o es que sí, eso no quedaría bien. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tener en cuenta, hablar con nuestro contador o tener muy presente esos valores. O sencillamente, pues también si yo quiero negociar, pues puedo entrar a negociar con el cliente, pero eso debe quedar muy claro. Y ya viene la parte inferior, pues esos datos que tienen que ver con la dirección de ustedes, el correo, el contacto, el teléfono. Entonces la información de ustedes es vital para que nuestro cliente se pueda comunicar y pueda decidir pues aceptar o no pues esa cotización. Entonces este formato, como les indicaba, pues está disponible ahí en el Google Drive. Lo podemos descargar, lo podemos editar. Ustedes lo pueden acomodar, pues digamos, a la necesidad que ustedes tengan, ¿cierto? Porque siempre estoy 100% seguro que siempre nos piden cotizaciones. O sea, siempre hay empresas que nos van a pedir una cotización porque por ahí comienza la relación comercial. Páseme la cotización o envíeme la cotización a tal correo. Entonces, qué bueno que ustedes tengan una herramienta pues muy fácil de diligenciar y que lo puedan hacer, ¿sí? Y también validar si realmente estamos teniendo en cuenta esas consideraciones a la hora de cotizar, porque pues no es solamente enviar por enviar, sino también ser muy cuidadosos en la información que estamos colocando y disponiendo para eso. Entonces, hasta ahí, pues digamos, está el formato. Como les decía, pues está ahí disponible y lo pueden utilizar libremente, no tiene derechos de autor, no se preocupen. Está súper, súper fácil pues para que lo puedan manejar. Igual pues hay cotizaciones que también se pueden hacer en Word, ¿sí? En otro programa, pero pues digamos lo tengo en Excel por la facilidad que tenemos cuando manejamos cantidades, ¿sí? Pero también se puede divinamente copiar y pegar en Word y simplemente imprimir o enviar en PDF o en el archivo para que se pueda hacer pues la cotización respectiva. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí me gustaría mucho de pronto preguntarles cómo están manejando su tema de cotizaciones. De pronto alguien que me cuente rápidamente, que me diga, miren, lo estamos manejando así, nos hacía falta. Así que me cuente algo que quiera contarnos. Buenas tardes. Don Edgar, bueno, casualmente hoy estamos haciendo una cotización, pero nosotros principalmente cuando hacemos una cotización, alguien nos hace contacto, lo primero que le pedimos es que por favor nos envíe un correo electrónico con todas sus necesidades y requerimientos, todo lo que necesite, qué es lo que necesita. Nosotros somos una empresa de transporte, entonces necesito que me movilice tal persona, tanta cantidad en tal vehículo, o sea, lo que ellos necesiten para poder hacer la cotización. En base a ello, del correo que recibimos, pues le contestamos, hacemos la cotización y le hacemos un seguimiento, también me llena la cotización. Nosotros manejamos el sistema integral de gestión y eso nos obliga pues también a llevar el control de las cotizaciones, revisar porque eso nos da unos parámetros para saber cómo va la empresa también en las cotizaciones, si de tantas cotizaciones, cuántas fueron efectivas, cuántas no, cuántas fueron por llamado, cuántas por teléfono, cuántas fueron voz a voz también, porque a veces sale una llamada o a veces alguien simplemente nos dio y todo eso va saliendo. Pero realmente lo importante es enviar el correo, ellos nos dan la solicitud y nosotros pues le enviamos toda la información. Digamos, un control de las cotizaciones es parte fundamental de la empresa, pues porque, bueno, y lo que usted dice es cierto, bueno, la cotización tiene que enviarla inmediatamente,
pero también tiene que manejar uno sus tiempos. Hoy la casualidad nos enviaron una y quería que se la entregáramos inmediatamente. Le digo, no, porque aquí tenemos que manejar, mirar los costos y todas esas cosas para poderlas enviar. O sea, uno tampoco tiene que dejarse manejar del cliente porque él le va a decir lo necesito. No, se lo envío en el momento que yo lo pueda hacer para que después no pase lo que usted dice, ¿no? Que se Sí. equivoca uno en ciertas cosas, pero lo importante es hacerlo. Pero sí, me parece muy bien esta mentoría de las cotizaciones es fundamental, ¿sí? En una empresa es fundamental. Saber uno qué tiene y qué poderle mostrar a los clientes. Muy amable, muchas gracias. Estuvo muy buena su charla hoy, don Edgar. Listo, muy bien, gracias, señor Milton. Muchas gracias, don Milton. Precisamente hablando de ese tema de seguimiento, entonces tenemos también, aquí les tengo también preparado un cuadrito de seguimiento, pero antes de eso, pues aquí pues hay una reflexión. Dice, si usted solo envía la cotización y no genera ninguna actividad de seguimiento, es muy probable que caiga en el olvido. Y es totalmente cierto, porque no solamente ustedes, sino también sus clientes se van a olvidar. Entonces, para poder determinar, digamos, ese seguimiento, tengo también otra herramienta que la tenemos ahí a la mano y es un formato de seguimiento a cotizaciones. Entonces, lo mismo, espérame un segundito, ya les voy a compartir. Listo. A ver. Listo. Muy bien. ¿Me indican si ya están viendo la pantalla? No, señor. Está Es- negra. Está negra. Espérame un segundito a ver qué será. Listo. Siguiente página. Listo. Vamos a mirar. Entonces, a ver. Compartir. Formato de seguimiento. Listo. Ahora sí. Entonces, básicamente, este es un formato, también lo tengo en Excel. Igual puede manejar el nombre pues, de su empresa como tal, pero entonces lo que les decía, la codificación era muy importante. ¿Por qué? Porque yo ahí pues llevo el control de cuántas cotizaciones he generado en un tiempo determinado y aquí tenemos unos campos. Entonces yo lo que hago es transcribir la información de lo que ya fue la cotización que ya envié con la fecha, el cliente, si tengo el dato del NID, el contacto, la ciudad, pues los datos de contacto de esa empresa, si le ofrecí un descuento, la forma, ¿cierto? La forma de pago, en este caso la forma de pago, y pues el tipo de productos o servicios que pues le coticé, una breve descripción y el valor. Aquí pues viene el estado, si está pendiente, ¿cierto? Y si se encuentra, en este caso, el estado es, está pendiente o fue ya adquirido el servicio o hay que llamarlo nuevamente. Entonces ustedes pueden colocar acá el estado, ¿cierto? Pendiente por llamar, ¿cierto? Pendiente por llamar. Y ya automáticamente ustedes ahí pueden ir generando un control muy básico, muy puntual, muy sencillo de esa cotización que presentaron. Y de esa manera, pues bueno, tienen la oportunidad también de darse cuenta, mire, yo ya le he enviado a este cliente, tenemos aquí pues esta información, qué pasó con ese cliente, entonces de esa manera lo puedo yo manejar. Incluso le puede incluir, por ejemplo, me parece muy interesante lo que decía don Milton, él colocó o ellos tienen identificado de qué forma se ha enviado la cotización o por qué medio de pronto se contactó ese cliente. Entonces ustedes pueden agregar una casilla que diga contactado telefónicamente o contactado vía correo electrónico, contactado por el WhatsApp, en fin. Y ese seguimiento también se puede hacer de la misma manera. Yo puedo colocar aquí las observaciones y colocar acá en el estado, se llamó, por favor, llamar nuevamente el día lunes, tal fecha,
para pues definir, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes van a fácilmente llevar ese control y eso va a permitir que no quede como volando, ¿no? El proceso tiene que cerrarse. Listo, no me la aceptaron, perfecto. Entonces, no, estado no aceptada, ¿sí? Pero no importa, eso no quiere decir que se pierda el tiempo porque ustedes están adquiriendo una base de datos de clientes. Cuando ustedes vean toda esa cantidad de información, van a darse cuenta de que tienen clientes que, listo, aceptaron su producto o servicio. Otros que de pronto cotizaron y no lo aceptaron, pero ustedes después de un tiempo van a poder revisar y van a decir, ah, mira, yo a ese cliente yo le mandé una cotización hace como 2 meses. Pues venga, lo llamo a preguntarle cómo le ha ido, que de pronto se necesite algo, porque de todas formas puede pasar. Pueda que no me aceptaron la cotización nuestra, pero estén tan aburridos con ese cliente, con ese proveedor que adquirieron, que de pronto estamos tan aburridos que queremos cambiar. Y preciso entra la llamada de ustedes. Claro, envíeme ya la cotización que ahora sí, que ahora sí. Entonces, esas cosas pasan, apreciados empresarios, y es una realidad. Este entorno está cambiando todo el tiempo y la oportunidad está ahí. Entonces, entre más información ustedes puedan captar, puedan sistematizar o puedan organizar su base de clientes potenciales, de esa manera también las cotizaciones van a ser pues más efectivas. Bueno, pues no sé si tengan alguna inquietud adicional. Aló. Sí, señor. Pues, don Edgar, la casualidad, por lo menos hoy el tema, lo que usted dice es muy cierto. Resulta que por lo menos hoy, nosotros la cotización que logramos hacer hoy, eh, los términos ya habían pasado de la convocatoria que había hecho la empresa para hacer esa cotización. Nosotros nos enteramos, hicimos una llamada, nos dijeron pase la cotización y logramos entrar, aunque los términos que ellos habían programado pues para concretar, y bueno, al menos pudimos enviar, vamos a ver qué pasa. De pronto podamos lograr algo o podamos no lograr nada, pero lo que usted dice es muy cierto. Si uno no ejerce, si uno no hace y no le hace seguimiento, pues está perdiendo el tiempo. Y lo que dice es muy cierto, la base de datos de tener es muy importante y uno debe empezar a grabar y tener esos contactos y seguir llamando, porque ese es el objetivo de uno como empresa, ir recogiendo todos esos clientes que de pronto no fueron esta vez, pero la próxima sí puede ser, ¿sí? Claro. Bueno, Sí. muy amable, don Edgar. No, señor, muchas gracias. Bueno, estimados empresarios, pues espero les haya gustado. Pues realmente para nosotros, tanto para pues los líderes de este programa, Parex, Cámara de Comercio, pues es muy importante llenarlos a ustedes de esos tips, de esas recomendaciones, y que puedan aplicar estas herramientas también a sus negocios y hacer que pues las cosas sucedan, ¿no? Está en la acción y en ese seguimiento, y esperamos que pues les haya gustado y pues bueno. Estamos ahí atentos a cualquier inquietud. Yo estoy también muy pendiente ahí en mi WhatsApp. Si de pronto ustedes tengan alguna duda, no duden. Ahí en el grupo que tenemos, ahí está mi número. Ahí estoy yo Yo tengo para una pregunta, qué pena. acompañar. Claro que sí, César. En ese tema de seguimiento que una vez era las cotizaciones, cuando uno las hace, ¿existe alguna obligación por parte de la empresa quien las solicita, porque es quien solicita las cotizaciones, en dar información si se fue escogida o no la cotización que uno presentó como empresa? Total, digamos ahí, pues digamos yo puedo llamar y preguntar, bueno, ¿van a aceptar o no la cotización? Y se puede hacer, o sea, ahí no incurrimos en ningún inconveniente. Antes, al contrario, genera también atención, pues por lo menos saben que uno está pendiente. Si, pues ellos no están obligados a aceptar y a que tienen que aceptar esa cotización, no, porque pues precisamente es una cotización, pero sí ellos pueden ofrecer información de decir, bueno, en este momento pues ya desafortunadamente la cotización no se aceptó en este momento, pero sí pueden brindar ese tipo de información. Y pues no estamos Porque es ocurriendo. que se han presentado casos que generalmente Sí, invitan a las otras empresas a cotizar, o nos invitan a cotizar, muchas veces se hacen por relleno, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, esa es mi pregunta. En aras de hacer el seguimiento y con el tema de fortalecimiento de las empresas, pues esa es mi pregunta, ¿sí? Por eso
Eso es la causa. No, y es válido, claro, si yo presento una cotización y yo puedo llamar a las 2, a la semana o a las 2 semanas y preguntar, bueno, pues, ¿qué pasó con esa cotización? ¿Les interesó, no les interesó? Eso se puede manejar y claro que sí, se puede hacer. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguien, otra inquietud, otra pregunta. Bueno, muy bien. Entonces creo que ya hemos llegado a al final pues de este mentoría del día de hoy. Esperamos pues que les haya parecido interesante y que pues podamos aprender. Recuerden que esta ha sido grabada, se dispondrá, yo creo que ya mañana se estará dando a conocer para que ustedes la tengan y puedan acceder, pues de pronto si no lograron entrar a tiempo, poder pues mirar y revisar. Y recuerden, los formatos están ahí disponibles para que ustedes lo puedan descargar y los puedan diligenciar. Muchas gracias a todos ustedes por esa oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes en estas mentorías. Edgar, muchas gracias.